Por favor, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 6. Hemos estado deteniéndonos en Proverbios capítulo 6 y hemos visto cómo vive la hormiga. Tenemos este pasaje que dice, Proverbios capítulo 6, los versículos del 6 en adelante. Hasta ahorita, el versículo 6 nos decía, le habla al perezoso, el sabio, y le dice: ve a la hormiga, oh perezoso, dirígete hacia ella. Y eso no es difícil porque hay hormigas donde quiera. Y le da esta orden: mira sus caminos y sé sabio. Es lo que hemos estado haciendo, aprendiendo el camino de la hormiga y buscando esa sabiduría. Hasta ahorita hemos aprendido que al observar trabajar a la hormiga, podemos aprender de ella diligencia, porque trabaja sin necesidad que alguien la dirija, que alguien la supervise, que alguien le esté poniendo presión. Ella nos enseña diligencia. También aprendimos que nos enseña una perseverancia disciplinada, porque la hormiga trabaja. Y dice el versículo 8 que recoge en el tiempo de la siega. Quiere decir que no deja las cosas a la mitad, no deja nada comenzado, no lo abandona. Es digna de confianza porque lo que empieza, lo termina. La hormiga nos enseña perseverancia disciplinada. Lo tercero que aprendimos nosotros, que al observar los caminos de la hormiga, es que nos está enseñando a conocer las oportunidades que Dios nos da en su providencia. Nosotros estudiamos que la hormiga trabajaba en el verano y al ver que ella está trabajando en el verano, quiere decir que usaba el tiempo adecuado, la oportunidad que Dios le da, porque sabe que el verano no va a durar para siempre. La hormiga nos enseña a conocer las oportunidades que Dios nos da en su providencia. Por eso ella trabaja en el verano. También aprendimos que la hormiga nos enseña a aprovechar el tiempo que Dios en su providencia nos da. La hormiga trabaja fuertemente en el verano porque quiere recoger en el tiempo de la siega. Es un ser que nos muestra a trabajar, a esforzarnos, a aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Tristemente, muchos hemos dejado pasar oportunidades, no hemos dado el máximo cuando deberíamos, y ahora quisiéramos regresar el tiempo, pero el tiempo no regresa. Pero Dios en su gracia seguramente nos dará más oportunidades. Así es de que es el momento de cambiar nuestra mentalidad, rendirnos al Señor Jesucristo y aprovechar esas nuevas oportunidades que el Señor en su gracia puede darnos. Ahora vamos a seguir viendo qué nos enseña el camino de la hormiga. Dice el sabio en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, mira sus caminos y sé sabio. Miren lo que nos dice el versículo número 8. Ella, y aquí están las palabras claves, ella prepara. Esto es importante. La hormiga prepara en el verano su comida y la recoge. ¿Alcanzan a ver? Prepara y luego recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga sabiamente anticipa un futuro que seguramente va a llegar, porque sigue el orden establecido por Dios. El Señor desde la creación ha establecido estaciones y la hormiga está siguiendo responsablemente esas estaciones. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 4. Génesis capítulo 1 versículo 14. Desde el inicio Dios ha establecido un orden y en ese orden Él ha establecido
estaciones. Dice aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La hormiga, conforme al diseño que Dios puso en ella, actúa como si entendiera exactamente que el invierno va a llegar. Proyecta las consecuencias de ignorar ese tiempo que va a llegar, ese invierno que se aproxima. Miren lo que nos está enseñando aquí. No es pecado, no es malo planear. Muchas veces se cree que planear es malo. No, al contrario, es algo bueno. Muchos piensan que es pecado, pero no es pecado cuando seguimos el orden divino. Lo que vemos en la hormiga es aplicar la sabiduría en el presente, en el día de hoy, para prepararse responsablemente para ese futuro que Dios en su providencia nos ha mostrado que va a venir. Veamos el orden de sucesos aquí con la hormiga para ver la importancia de planear. Muchas veces vivimos sin ningún plan, sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, y eso se paga muy caro. Miren, número 1, la hormiga reconoce el tiempo oportuno para trabajar. ¿Cuál es el tiempo oportuno para trabajar? El verano. ¿Te fijas? Reconoce el tiempo oportuno para trabajar, el verano. Y luego la hormiga reconoce que el verano va a terminar y que el invierno va a llegar. Por eso tiene en mente que hay que trabajar fuertemente. Actúa preparándose, recogiendo alimento, pensando en la necesidad del invierno que va a llegar. Por eso ella busca recoger su mantenimiento. Ella está trabajando en el presente, pensando en el futuro que Dios en su providencia va a venir. La hormiga trabaja sabiamente para la necesidad inevitable del día de mañana. ¿Lo alcanzas a ver? La hormiga no actúa por un impulso de último minuto, de que llega el invierno y pues a ver qué hago cuando llegue el invierno. No, ella está trabajando con el invierno en mente, está actuando mediante un plan. Ese plan previo le lleva a ser diligente, no negligente, por eso trabaja y lleva comida al granero. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Y mientras yo digo estas palabras, ve pensando en tu vida. Tu vida tiene una dirección, tu familia tiene una dirección, tu matrimonio tiene una dirección. ¿Ayudas a tus hijos a que tengan una dirección definida? Miren lo que dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente. Ayúdenme aquí porque si no me voy a dormir con ustedes. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden, se dirigen, planean ¿hacia dónde? La abundancia. Tienen una dirección. La hormiga no espera que llegue la nieve, el primer algodoncito de nieve para prepararse. No, ella ya lo planificó, ya sabe que va a llegar. La hormiga planea, está siguiendo el orden que Dios ha establecido de las estaciones. Prepara, trabaja, porque ella planea no pasar hambre en el invierno. Mira lo que dice Proverbios 24:27. Proverbios 24:27. ¿Sí se alcanzan a ver las letras? Proverbios 24:27. Mira lo que dice el sabio. Prepara tus labores fuera
y disponlas en tus campos y después edifica tu casa. ¿Alcanzas a ver? Hay una planeación, hay una preparación, pero el necio busca disfrutar primero, le mete todo a la tarjeta de crédito y mañana a ver cómo pagamos esa deuda. ¿Sí o no? Cuidado, la sabiduría nos enseña algo totalmente diferente. No empieces a edificar si no tienes tú los materiales. Vemos que la Biblia nos enseña a planear, pero nos enseña a planear bíblicamente. Thomas Watson decía algo, y lo puse ahí arriba en el quote de sus hojitas. Dios alimenta a las aves, pero no arroja el alimento dentro de sus nidos. ¿Te das cuenta? Hay mucha sabiduría en eso. Ay, Dios proveerá. Dios dirá. No, Dios te ha dado la capacidad y sabiduría. No seas negligente. Dios alimenta a las aves, pero no les avienta los granitos ahí en su nido. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Debemos de planear, pero debemos de planear bíblicamente. ¿Qué es planear bíblicamente? Bueno, es organizar responsablemente el presente a la luz del futuro que Dios en su providencia te ha mostrado. Siempre nosotros debemos de descansar en la voluntad de Dios, no en nuestra autosuficiencia. Este principio de planear según el futuro que Dios ya nos ha mostrado está por toda la Biblia. Por eso cuando personas dicen, no, es que es pecado planear. Es pecado planear si lo haces fuera de las Sagradas Escrituras, pero el principio está por toda la Biblia. Vayan conmigo a Génesis 41. Génesis 41. Miren lo que dice Génesis 41, versículo 28 al 29. Veamos un ejemplo de planeación. José recibió de parte de Dios que vendrían 7 años de abundancia. Pero después vendrían 7 años de escasez más grandes que la abundancia que tendrían. Con esa información en mente, José tiene que hacer algo. Y miren lo que dice Génesis 41, 28. Esto es lo que respondió José a Faraón. Lo que Dios va a hacer. ¿Te acuerdas lo que estoy repitiendo? Un futuro que Dios ya te mostró. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. ¿Qué hizo José? Bueno, pues ya cuando llegue el hambre a ver qué hacemos. No, José preparó alimento, no porque tuviera miedo del futuro, sino porque le creyó a Dios con todo su corazón. Creyó el mensaje que Dios había dado. Otro ejemplo, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 14. Veamos otro personaje, Génesis 6, 14. Imagínense, Noé recibe la orden de construir un arca. Noé construye un arca. ¿Un qué, Señor? Un arca. ¿Qué es eso? Y ya el Señor le da instrucciones. ¿Para qué? Es que voy a mandar un diluvio. ¿Un qué, Señor? Un diluvio. Va a llover mucho. ¿Qué? Llover. ¿Qué es llover? En aquella época dice la Biblia que no llovía, sino que un vapor debajo de la tierra era lo que regaba. Pero miren lo que dice Génesis 6:14. Dios le da la orden a Noé de hacer un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio. Noé no tenía ni idea de lo que era eso.
un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Y sabes qué? Noé construyó el arca por 100 años, no porque fuera divertido, no porque fuera agradable. La Biblia enseña que fue una experiencia totalmente lo opuesto. Se burlaban de él. ¿Sabes por qué construyó esa arca Noé? Porque le creyó a Dios. Creyó la palabra de Dios de ese invierno que se iba a aproximar. Y era tiempo de trabajar, era el verano. Hay varios ejemplos en la Biblia. Tenemos las cinco vírgenes prudentes que prepararon el aceite. ¿Para qué? Pues para prepararse, porque esperaban con certeza la llegada del esposo en Mateo 25. Es más, el creyente, tratamos de vivir sanamente y tratamos de agradar a Dios siempre, servirle a Él, porque no es que vivamos con miedo, sino que vivimos expectantes para que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo algo para su gloria. Eso es planeación. Sabemos que hay un futuro, el Señor promete regresar. Por lo tanto, la planeación de la providencia de Dios anunciada requiere preparación, requiere planeación. Ahora, vamos a ver que el sabio planea humildemente, dependiendo del Señor, no dependiendo de Él, ni de lo que le rodea. Vivimos en una cultura que quiere controlar todo y se enseña que si tú quieres planificar, quieres controlar. Pero el creyente que es sabio planea bíblicamente, porque sabe que Dios le pide ser responsable, le pide ser obediente, le pide que no sea negligente. Planea humildemente dependiendo de la providencia de Dios, de la voluntad de Dios, del futuro que Dios le mostró que va a venir de ese verano. No confía en sus recursos, sus habilidades. No es así. Ve conmigo a Santiago 4 y veamos este ejemplo de una mala planeación, una planeación que no es bíblica. ¿Sí saben dónde está Santiago, verdad? En el cielo, hace muchos años que falleció y se fue con el Señor. Pero en la Biblia, espero que lo hayan encontrado, Santiago capítulo 4, versículo 13, del 13 al 15. Esta es una mala planeación, una planeación antibíblica. Dice Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando sabes, no tienes idea de lo que será el mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece, desaparece. En lugar de lo cual deberías de decir, y aquí está el problema, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. ¿Cuál es el problema con esa planeación antibíblica y pecaminosa? Que Dios no está en la ecuación, no está en la ecuación. Y muchas veces lo maquillamos tan bien, somos tan buenos, que híjole, yo creo que Mary Kay se queda, Mary Kay es la del make-up, ¿verdad? Se queda corta, maquillamos las cosas. Oh, Señor, por favor, deme una esposa, pero que sea Martita, por favor. Eso no es la providencia de Dios. Ya tomaste tu decisión y estás buscando torcerle el brazo al Señor. Oh, Señor, sí, lo buscas en oración, pero no es la manera adecuada. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, pero si el Señor quiere. El ejemplo perfecto, máximo de una planeación bíblica dependiendo de Dios, ¿quién es?
Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Vean Lucas 9:41, Lucas 9:51, Lucas 9:51. Llega el tiempo donde el Señor va a comenzar su camino hacia la cruz y hay una planeación ahí. Miren lo que dice este versículo, Lucas 9:51. A lo mejor han escuchado muchas predicaciones acerca de este versículo. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, miren esta última frase, afirmó su rostro para ir a... Es como si Él se parara, viera y estuviera pensando hacia dónde se dirige. Nuestro Señor Jesucristo no improvisó en la cruz del Calvario. Anunció su muerte, preparó a sus discípulos, preparó la Pascua, preparó el aposento alto, oró en el Getsemaní fervientemente a su Padre, no porque dudara de su Padre, sino porque le creyó el plan eterno y lo obedeció, aunque le costó la vida y recibir la ira santa de su Padre. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no improvisó, sino planificó, porque Dios el Padre había mostrado lo que sucedería. Y es que la planeación bíblica no nace del deseo de querer controlar el futuro, sino de la fe en Dios que gobierna el futuro. Nosotros descansamos en lo que Dios va a hacer en su providencia. Así es de que, mi querido hermano, no puedes vivir sin un rumbo fijo. De verdad que no. Debes de planear porque debes de saber hacia dónde Dios dirige tu vida, qué espera de ti. La negligencia es un grave pecado, así como la planeación sin tomar en cuenta la provisión de Dios. Hay que prepararse mediante una planeación que honre a Dios. Miren lo que dice Esdras 7:10. Esdras 7:10. ¿Sí saben dónde está Esdras, vean? Antes de Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther. ¿No se escucha? ¿Y eso que estoy gritando? No, lo que estoy notando es que, ahora sí ya me van a escuchar. Gracias por monitorear. Me está sacando la aplicación, no sé por qué. De mejores aplicaciones me han sacado. Pero me está sacando constantemente. Voy a estar checando. ¿Pero ahorita se escucha bien? Sí. No estoy diciendo que se escucha bien mi voz. Yo sé que tengo voz media fea. Sino que alcancen a... Ok, bueno. Debemos de prepararnos, no podemos vivir sin un rumbo fijo. Miren este hermoso ejemplo de Esdras 7:10, un pasaje que muchos conocen de memoria, porque Esdras sabía que, ayúdenme, Esdras sabía que, preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Alcanzan a ver la planeación y la meta? Él quería cumplirla, pero no nada más cumplirla. ¿Para qué? Enseñar en Israel los estatutos y decretos. Pero vean la progresión, vean la planeación. Esto de hecho nos enseña que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con una planeación y una preparación adecuada. Esdras preparó, cumplió y enseñó siguiendo el orden establecido por Dios. Recuerda que la hormiga refleja una sabiduría que nos enseña a planear para responder a la dirección de Dios. ¿Lo alcanzas a ver? Trabaja fuertemente porque va a llegar el verano, va a llegar el invierno. Preguntas de aplicación, ¿están listos? No, pues así me voy a quedar dormido con ustedes. ¿Están listos? Sí. Eso, ya hasta me despertaron.
Y no el grito, sino el café que se tomaron estaba fuerte, hasta acá me llegó. Pregunta de aplicación. Piensa en tu vida, piensa que esta es para ti. ¿Soy una persona que planea bíblicamente o solo improviso cuando llega la necesidad? ¿Soy una persona que planea bíblicamente o solo improviso cuando llegue la necesidad? Siguiente pregunta. ¿Estoy aprovechando el tiempo que me está dando Dios al máximo o pienso que todavía hay tiempo? ¿Estás aprovechando el tiempo que Dios te da al máximo o dices, no, todavía tengo oportunidad, todavía hay tiempo? Tercera pregunta. ¿Mis prioridades están en el orden correcto? ¿Te acuerdas que platicamos? No hay que construir antes de recolectar los materiales. ¿Mis prioridades están en el orden correcto? Es decir, planeo, trabajo para disfrutar o busco disfrutar antes de planear. Esto es algo que tenemos que quitarnos ¿qué iba a decir? Es una costumbre muy arraigada, especialmente en este país. Nos dan facilidades para adquirir tantas cosas, pero nos metemos en deudas, en problemas, en dificultades. Y es lo mismo que ofrece el pecado. Disfruta ahora y ya después, pues a ver, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así es de que el camino de la hormiga nos enseña a planear bíblicamente. Debemos de planear bíblicamente, pero también hemos estado hablando un poquito. El camino de la hormiga nos enseña a prepararnos para el invierno. Debemos de prepararnos para el invierno porque tarde o temprano el invierno va a llegar. Dice el versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ahí ya van 2 estaciones, su mantenimiento, porque un invierno se aproxima. La hormiga prepara en el verano, recoge en el otoño y aunque no se dice explícitamente, se infiere que está esperando el invierno. Va a llegar el invierno. Aquí vemos que se debe de aprovechar el verano al máximo porque no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. El Señor ya nos lo ha mostrado. La sabiduría divina nos impulsa a pensar más allá del presente. La fe no vive esclava del momento, sino que también piensa en el futuro. Por el contrario, la necedad solo vive el presente y no piensa en el futuro. Creen que el presente va a ser eterno. Debemos de tener en mente ese invierno que va a llegar. La hormiga está previniendo ese frío invierno en una manera sabia para tener sustento. Pero hay que tener cuidado. José no almacenó para hacerse rico y asegurar su futuro. José almacenó porque vendría el invierno como Dios lo había mostrado y quería salvar a la gente. El problema no está en almacenar, sino en poner la confianza en lo almacenado y no en Dios. El Señor nos alertó contra la prevención sin Dios de este invierno que va a llegar. Ve conmigo a Lucas, mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Y creo que con esto tú ya estás contestando algunas preguntas que usualmente me hacen. ¿Es un pecado planear? ¿Es pecado tener una cuenta de ahorros? ¿Es pecado tener una cuenta de emergencias? ¿Es pecado ir apartando algún dinerito por si se descompone esto o aquello? Mira lo que dice Lucas 12:16. El Señor Jesucristo también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: híjole, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínate, produjo tanto que no tenía ni dónde guardarlo. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos. ¿Checaste lo que estoy diciendo? Lo que dice la palabra de Dios. Derribaré yo, edificaré yo, guardaré yo todos mis frutos y mis bienes. O sea, hace que primero estoy yo, luego yo, y si hay oportunidad, pues yo también. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios? Versículo 19. Y diré, otra vez yo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ya hizo su plan, ya marcó su vida, ya aseguró su futuro. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ya ves que ni nos gusta eso, ¿verdad? Híjole, regocíjate. Más esa parte de comer. ¿Cómo comemos los hispanos? Versículo 20. Pero Dios. Qué frase, hermanos. Es más, subrayenlo en sus Biblias. Pero Dios nos indica una intervención divina, un alto que pone el Señor. Hacemos tantos planes, edificamos tanto y llega el Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre planeó, previno, depositando su futuro en las manos de sus bienes y no en las manos de Dios. La sabiduría indica hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Dice Mateo 6:19 al 21. Mira lo que dice Mateo 6:19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced, ¿qué? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni... La Biblia no está en contra del dinero. El problema es el amor que se le tiene al dinero, que ocupe el primer lugar en lugar de que lo ocupe Dios. La hormiga trabaja para una bodega temporal, pero el Señor Jesucristo nos enseña a almacenar en la eternidad. Cada noche pregúntate tú esto. Cada noche, ¿qué hice hoy por la causa de Cristo? ¿Qué hice hoy por la causa de Cristo? Y así te darás cuenta si estás atesorando en el cielo o nada más aquí en la tierra. Debemos de pensar en ese invierno que va a llegar. En un mundo caído todos vamos a experimentar diferentes inviernos a causa del pecado. Inviernos como la enfermedad, el desempleo, crisis económica, vejez, pérdida de fuerzas, persecución y aún el terrible invierno de la muerte. Es una necedad negar esa realidad y querer pensar que toda la vida va a ser verano o primavera. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de temas difíciles y complicados y no sacarles la vuelta. Porque improvisar es más doloroso que planear y prepararse. Solo en la gloria es donde viviremos una primavera eterna, porque ahí nuestro Redentor hará nuevas todas las cosas. Pero mientras estemos aquí en este peregrinar, inviernos van a llegar. Recuerden lo que he estado repitiendo, Dios ya nos mostró que esos inviernos van a llegar. Inviernos de la necesidad, de la economía, de la vejez, en fin,
incluyendo la muerte. El camino de la hormiga infiere que las circunstancias van a cambiar. La hormiga lo sabe, por eso está trabajando. Las circunstancias van a cambiar según el plan establecido por Dios. Salomón en Eclesiastés reafirma esta enseñanza. Y yo sé que no es agradable hablar de estos temas, pero si no los hablamos aquí, ¿dónde los van a hablar? Mire lo que dice Eclesiastés 12 del 1 al 7. Eclesiastés 12 del 1 al 7. Probablemente el Señor te ha estado mostrando en tu corazón inviernos que llegarán, cosas que has estado poniendo de lado, pláticas que has estado postergando y que debes de hablar, y que debes de planear, y que debes de pedir dirección divina. Mira lo que dice Eclesiastés 12:1, por cierto, Salomón, el mismo que escribió Proverbios 6 que estamos estudiando. Mira lo que dice: acuérdate de tu Creador. Es decir, reconócelo, obedécele, depende de Él, vive para Él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud es descrita como un verano, pero mira lo que dice más adelante: antes que vengan los días malos, antes que venga la vejez, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Te das cuenta? Metafóricamente, poéticamente, Salomón está diciendo que la juventud no dura para siempre. Hay que aprovecharla para el Señor, como la hormiga está aprovechando esa época de trabajo y cosecha. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, llega la pérdida del vigor, la alegría, la firmeza. Las estaciones muestran el ir y venir de las tormentas. Salomón reafirma su tema del libro: la vida es pasajera, incierta, incapaz de satisfacer plenamente. Aún la satisfacción va y viene. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, es decir, cuando los brazos se debiliten, y se encorvarán los hombres fuertes, es decir, las piernas se encorvan y ya no sostienen igual el peso, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, es decir, la vista va disminuyendo. Y si ustedes siguen hasta el versículo 8, esa es una metáfora de cómo la vida se va apagando, cómo el vigor va disminuyendo. En resumen, Salomón, con toda la sabiduría que Dios por su gracia le otorgó, nos dice que la juventud es breve. La vejez y la muerte son inevitables. Por lo tanto, lo más importante es vivir para nuestro Creador, como dice Eclesiastés 12:1. Antes de que lleguen esos días donde no se tengan fuerzas y nos demos de topes por no haber servido al Señor, por no haber derramado nuestra vida consagrados a Cristo Jesús. Él merece lo mejor de nuestra vida, no las obras. Si queremos la bendición, la fortaleza, la dirección, es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, el pecado promete un placer eterno que no puede proveer. No lo puede proveer. No lo escuches. Aunque parezca triste o desalentador mencionar esta clase de invierno, debemos de hablarlo, debemos de platicarlo, debemos de traerlo a la mesa para planear cómo enfrentarlo con sabiduría divina, sobre todo ese peor invierno que es la muerte. Debemos de tocar estos temas. Salomón no busca infundir miedo con este texto, o desaliento, o desesperación.
más bien misericordiosamente está poniendo en nuestros corazones un sentido de urgencia, de no sacarle la vuelta, sino platicar de esos inviernos. Debemos de estar conscientes de nuestra fragilidad y cómo las estaciones van y vienen y cómo todo es inestable y que debemos de vivir para Dios. No debemos de ver la vejez como una tragedia, más bien como un recordatorio de la misericordia de Dios para prepararnos para ese encuentro que tendremos con Él. Podríamos decir algo poético como esto: cada arruga viene con una etiqueta que dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Aunque Salomón termina con la muerte, Cristo Jesús continúa la historia con la eternidad del creyente. El cuerpo será transformado y glorificado, dice 1 Corintios 15. La muerte ha sido vencida por el Señor Jesucristo. También dice 1 Corintios capítulo 15. Así que el creyente puede decir con toda certeza lo que dice Filipenses 1:21. ¿Alguien se acuerda qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada año, cada mes, cada semana, cada día, hora, minuto, nos acercamos a este invierno. Y es un recordatorio que la mejor época para vivir por Cristo es ahora. Ahora, no mañana. La mejor planeación es la que se hace para vivir con Cristo Jesús en la eternidad. Y esto nos lleva a hacernos unas preguntas prácticas. ¿Es pecado ahorrar? ¿Qué piensas tú? No. Dios dirá, ¿desconfías de Dios? No, ¿ya viste que no? No es pecado ahorrar. Si tu tranquilidad no viene del ahorro, está bien. Pero si pones toda tu confianza en el ahorro, como este hombre que hizo sus graneros, entonces es pecado. La Biblia nos llama a ser buenos administradores. De hecho, hay varios pasajes de Proverbios donde puedes ver esta lección. Siguiente pregunta. ¿Están listos? Bueno, pues estas no son las de aplicación. Estas son preguntas de este tema. ¿Será pecado dejar un testamento? No. Al contrario, porque sabemos que ese invierno va a llegar y es mejor dejar todo en orden y no dejarle problemas a la familia. ¿Cuántas veces no me ha tocado platicar con familias que tienen dificultades porque no saben qué hacer con lo que se ha dejado? Es más, vayan conmigo a 2 Reyes 21. 2 Reyes 21. Se pueden dejar instrucciones. Si esto sucede, por favor, hagan esto o aquello. Mire lo que dice, es interesante este pasaje. En aquellos días Ezequías, el rey, cayó enfermo de muerte. Estaba muy enfermo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: muy interesante la instrucción de parte de Dios para Ezequías. Jehová dice así, ¿ya vieron qué dice? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, no dejes problemas, no dejes dificultades, no dejes cosas en el aire. Ordena tu casa, no tenemos la vida comprada, da instrucciones. Desafortunadamente esta semana fue semana de hospitales para mi esposa y para mí. Nuestro querido hermano David Root fue llamado a la presencia de Dios. La mayoría de las hermanas lo han de recordar porque los martes él casi siempre estaba aquí de seguridad. Era una persona muy querida porque intentaba hablar español con nosotros. En días, fueron días. Él fue a dormirse, le dijo a su esposa que se sentía cansado, fue a dormir
y la esposa notó que durmió por un periodo de tiempo muy largo, trató de despertarlo y no despertó. Fue cuando llamó a la ambulancia. Ordena tu casa, ordena tu casa. Siguiente pregunta. ¿Es pecado vivir por fe? Hablando de planeación. Aquí debemos de tener cuidado. ¿Qué es vivir por fe? Defínemelo, por favor. Porque muchos usan esta frase para justificar su negligencia. Es que yo vivo por fe. Ay, Dios dirá. No. El Señor nos pide confiar plenamente en su providencia, pero también demanda que tomemos decisiones sabias para dirigir ese rumbo, ese camino, como estudiamos el día de hoy. Siguiente pregunta. ¿Es pecado tener un fondo de emergencia para no ser carga para los demás? No, al contrario, es muy bueno. Es muy bueno. Somos llamados a proveer, a no dejar problemas. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a tener una ponchadura de llanta, o la descompostura de un carro, o qué sé yo. No es malo dejar algo en caso de... Es una planeación. Es una buena administración, pero no pongas tu confianza en eso. Claro que no. El sabio no se prepara porque tenga miedo del futuro. Se prepara porque confía que Dios gobierna el futuro y es obediente a lo que Dios le manda hacer. Es un buen administrador. Ahora sí, preguntas de aplicación. Ahí vamos. Agárrense. ¿Qué invierno sé que llegará y sin embargo sigo ignorándolo? ¿Qué invierno sé que llegará y sin embargo sigo ignorándolo? Siguiente pregunta. ¿Mis planes reflejan confianza en la providencia de Dios o confianza en mis propias capacidades? ¿Esos planes que tú tienes reflejan confianza en Dios o en tus capacidades? Tercera pregunta. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estaría preparado para encomendarme, para encontrarme con mi Creador? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías preparado para encontrarte con tu Creador? ¿Jesucristo es solo tu Creador o también tu Salvador? Como aprendimos, es un invierno que llegará y que debemos de prepararnos. Terminemos este pasaje con la alerta de ignorar la sabiduría. Miren lo que dice versículo número 11. El versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dos hermanas siguen despiertas. Pero ¿qué sucede cuando alguien decide ignorar repetidamente la sabiduría de Dios? Mira el versículo 11. Así vendrá tu necesidad, dice ahí. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Salomón termina con las consecuencias inevitables de ignorar la sabiduría: necesidad y pobreza. La necesidad, esta palabra indica carencia, escasez, falta de algo, pero no se refiere simplemente a lo económico. Si tú vas al diccionario, habla de una carencia producida por una vida que se caracteriza por la negligencia. Son malas decisiones, son cosas que no se hicieron bien. Ese es el tipo de necesidad de la que habla Salomón y le dice al perezoso. Pero también menciona pobreza. La palabra es respaldada por el contexto y habla de una pobreza material. Pero algo importante es que Dios no hace pobre al negligente, sino que sus mismas decisiones lo dirigen hacia esa dirección, porque es la consecuencia natural de ignorar la sabiduría de Dios. Muchos sabemos, no gastes más de lo que recibes. ¿Y qué hacemos? Gastamos más de lo que recibimos. A eso se refiere.
son malas decisiones que se toman. Pero algo que me llama mucho la atención es que Salomón en este versículo remarca que la negligencia nunca se queda sin consecuencias. La negligencia siempre va a traer consecuencias. Mientras que la hormiga trabaja, planea y se prepara y está aprovechando todo el tiempo, el perezoso duerme, posterga e ignora ese invierno que va a llegar. Y el resultado es inevitable para el perezoso. Ahora, esto es bien importante, mis amados hermanos, y con esto terminamos. Ve, las dos figuras que está usando Salomón son sumamente interesantes. El primero que se aproxima es un caminante y se aproxima lentamente. Aquí todavía hay tiempo de reaccionar, aquí todavía hay tiempo de levantarse de esa pereza y hacer algo. Pero ¿qué sucede si se ignora ese caminante que se está acercando lentamente? ¿En qué se convierte? En un hombre armado. ¿Te das cuenta? Y ya cuando se convierte en un hombre armado, te domina completamente. No puedes escapar de las consecuencias. Y el arma da la idea de que no te puedes defender. Aquí es cuando habla de la ruina, y esta ruina no llega de repente, sino que llega lentamente y no se hizo nada. Se ignoró y pensó que nunca iba a llegar a esta situación. Por lo tanto, la negligencia produce consecuencias inevitables, tales como necesidad económica, oportunidades perdidas, ministerios desperdiciados, vidas sin fruto, disciplinas espirituales débiles y finalmente pobreza espiritual. Y la realidad es que todos hemos sido de una manera u otra negligentes y hemos pagado las consecuencias. Esa negligencia nos ha hecho pasar por un dolor innecesario. Pero ¿sabes? Cristo Jesús vino a salvar negligentes como tú y como yo. No tienes por qué vivir de la misma manera. Si tú te das cuenta que has vivido alejado del Señor Jesucristo, acércate a Él, clama a Él, arrepiéntete de tus pecados y pídele que te ayude, porque la negligencia mayor es no planear tu encuentro con tu Creador. Acude a Cristo Jesús, que salva negligentes como tú o como yo. Y si tú ya estás en Cristo Jesús, recuerda que la sabiduría y la inteligencia provienen del Señor Jesucristo. Clámale a Él, ruégale, suplícale que te haga una persona sabia para que abandones esa negligencia. Porque Cristo Jesús vino a salvarnos y a ayudarnos a vencer ese pecado de la negligencia para planear bíblicamente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Y con esto terminamos finalmente Proverbios 6, del 6 al 13. Pregunta de aplicación. ¿Qué necesidad en mi vida pude haber evitado si hubiera actuado con diligencia y sabiduría? Sabiduría. No le eche limón a la herida, pastor. No le estoy echando limón a la herida. Sino que debemos de estar conscientes de las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Y qué bueno que duela, porque si un niño le pone los deditos a la lumbre, te aseguro que no regresa. Así deberíamos de ser nosotros. ¿Qué necesidad en mi vida? Es que yo lo hice. ¿Qué necesidad en mi vida pude haber evitado si hubiera actuado con diligencia y sabiduría? Eso te debe de ayudar a buscar al Señor, rendirte a Él. Siguiente pregunta. Si hoy llegara una prueba difícil, ¿tendría reservas espirituales para enfrentarla? Si hoy llegara una prueba difícil, ¿tendría reservas espirituales para enfrentarla? Piensa,
La hormiga está planeando y está esperando ese invierno. ¿Tú tienes esa reserva espiritual? Gracias a Dios por mi hermano Francisco, que planea tan bien como la hormiga. Tercera pregunta. ¿Dónde van, hombre? Se va a poner bueno. No planearon quedarse con nosotros. ¿Ya ven cómo son? No, ellos tienen que cantar, están en el grupo de la alabanza. Tercera pregunta. ¿Qué consecuencia dolorosa podría evitar mañana si hoy decido obedecer la sabiduría de Dios? ¿Qué consecuencia dolorosa pudiera evitar mañana si hoy decido obedecer la sabiduría de Dios? Que el Señor nos ayude, en verdad que el Señor nos ayude para tomar decisiones y planear adecuadamente y estar conscientes de esos inviernos que pueden llegar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre el tema?